En el día de hoy vamos a mirar el nombre del Señor Jesús, que está relacionado con el libro de Apocalipsis, como venimos mirando otros nombres. Y este nombre está relacionado con el capítulo 1, verso 18, donde dice el Señor Jesucristo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 18. Ya hemos visto otras afirmaciones del Señor. Hemos visto que Él venció la muerte, que Él triunfó. Y esta es la piedra fundamental de la doctrina cristiana, y en realidad es la más descreída de todas las doctrinas, aún mismo por aquellos que dicen que profesan el cristianismo. En realidad de ella depende nuestra salvación eterna, porque todas las afirmaciones del Nuevo Testamento se vienen abajo si no creemos en la resurrección del Señor. Todo queda vacío de contenido, porque si Él no resucitó, diría el apóstol Pablo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Esta declaración asombrosa está en 1 Corintios 15, 19. El apóstol diría: estamos arriesgando la vida, estamos padeciendo persecuciones y en definitiva nuestra fe queda vacía si Cristo no resucitó. En este capítulo, para demostrar su verdad, Pablo comienza presentando testigos que vieron al Señor resucitado. En primer lugar Pedro, luego los 12 apóstoles, después más de 500, de los cuales muchos viven aún, dice él. Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles, y al último agrega a mí, como a un abortivo. Es decir, como algo, como un accidente, como una cosa extraordinaria. Esta lista es muy interesante porque en realidad excluye a las mujeres. Ellas le vieron en el mismo jardín del sepulcro. Fueron las primeras que le vieron resucitado y tuvieron la buena noticia y se la llevaron a los apóstoles. Son solamente los varones mencionados porque Pablo, como buen conocedor de las leyes de su época, sabía que únicamente en un tribunal de juicio, como testigos, se aceptaban a varones. Está diciendo: si no me creen a mí, vayan a Jerusalén, pregúntenle a ellos. La resurrección de Jesucristo en los escritos y discursos de la iglesia primitiva es obra de la Trinidad. Se enfatiza muchas veces en el libro de los Hechos que fue el Padre el que le levantó de los muertos. Por ejemplo, Bob Utley cita el sello de la aprobación del Padre en Hechos 2:24, 3:15, 4:10, Romanos, Corintios, etc. Pero también está en las cartas apostólicas, en Efesios, en Colosenses, en Hebreos, en 1 Pedro. Esto es una demostración del poder del Espíritu, dice Romanos 8:11. Es una demostración del poder personal de Jesús, dice Juan 10, 15, 17. Esto también lo aclara en su comentario bíblico gratuito que ustedes pueden consultar por internet. Bob Utley en el primer capítulo de Apocalipsis. En realidad la fase de la fe bíblica es la verdadera muerte de la cruz de Cristo, el Hijo eterno de Dios que se humilló a lo sumo. Esta es la base de nuestra fe.
el apóstol Pablo diría hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. En realidad, la resurrección después de 3 noches y 3 días literales, como él había profetizado, porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo capítulo 12, versículo 40. Nosotros podemos proclamar con voz en cuello: Cristo resucitó. Los ángeles lo anunciaron. Todos los que mencionaron que le vieron no solo una vez, sino que fueron varias las apariciones del Señor, quedaron tan convencidos que Pedro, en el día de Pentecostés, lo anunció a voz en cuello ante una multitud, y como 3.000 personas se entregaron esa tarde al Señor. Esa fue la gran noticia. El Señor ha resucitado. Los que viajaron a Emaús retornaron gozosos para dar la buena noticia a sus hermanos. Ellos ya le habían visto. Ahora tenían otra confirmación. En definitiva, ¿cuántos testigos hay de su resurrección? Pensemos en 1 Corintios 15. Allí hay una lista de varones porque, como dijimos, en un juicio, como lo presenta aquí Pablo, no servían las mujeres de testigos. Esto nos demuestra que hubo más de 500 testigos en una sola oportunidad. La resurrección de Jesucristo es la piedra basal de la fe cristiana, pero también tenemos la certeza que ha sido así, pues los escritos de Pablo, los 4 evangelios, los Hechos, en fin, todo el Nuevo Testamento, está basado en este hecho histórico y que fue el más atacado durante los primeros siglos. Pero nosotros lo podemos afirmar con toda certeza. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. En realidad tenemos una gran noticia que transmitir como cristianos. Y esa noticia es que Cristo resucitó, que vive y que pronto vendrá a buscar a los suyos. Entonces se cumplirá esta promesa bienaventurada. Este es el punto central de nuestra doctrina. Que el Señor nos ayude para vivir alentados con esta gloriosa esperanza. Recordemos, Cristo viene y viene a buscar a su iglesia. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana si Dios quiere.